Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a todos los asistentes a este conversatorio. Gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Y para hoy en la Universidad de La Sabana es muy importante este tema. Tendremos un conversatorio sobre salud mental y la nueva normalidad. Para ello tendremos hoy a la doctora Yajira Guzmán. Ella es especialista en psiquiatría. Ella es directora, es médica especialista en psiquiatría. Ella es directora de profesores en investigación de la Facultad de Medicina y directora del Grupo de Investigación en Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de La Sabana. Es también administradora de la beca Rosalind Carter para periodismo en salud mental. Doctora Yajira, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña Malena Estupiñán, nuestra coordinadora de comunicación externa de la Universidad de La Sabana. Buenos días, vamos a tener un hashtag para que puedan consultar sus inquietudes con la doctora, para que puedan hablar sobre este tema en redes sociales donde también pueden seguirnos. Estamos como U de la Sabana en Facebook y en Twitter y en Instagram como UniSabana. Este hashtag es salud mental y nueva normalidad. La doctora estará contestando sus preguntas al final del conversatorio. Las pueden formular en las preguntas del evento en vivo. Bienvenidos. Gracias, Malena. Doctora, pues empecemos, si le parece. Importante, muy importante este tema, salud mental en la nueva normalidad. ¿Cuál puede ser, digamos, ese balance que usted puede hacer frente a este tema luego de todo este tema, tiempo de confinamiento o de encierro que hemos pasado, pues, tantos colombianos? Bueno, pues evidentemente, Juan Carlos, se han presentado ciertos cambios en nosotros, en todos, porque el trabajo en casa, el saber lidiar, digamos, con quienes tienen hijos, con los hijos, con las labores de la casa, con las labores, digamos, profesionales, y el solo hecho de tener esta falta de alguna manera de libertad para hacer las cosas que uno tiene que hacer o que quisiera hacer, pues evidentemente nos han llevado a una situación en la cual hemos tenido que pensar en prioridades, ¿sí? Desafortunadamente no estábamos preparados para esto, nadie está preparado para algo como lo que se nos ha presentado y hemos tenido que medir fuerzas y empezar a sacar lo que cada uno de nosotros tenemos para poder defendernos. Sí que es cierto que se han visto muchos síntomas de ansiedad durante esta época, algunos síntomas depresivos relacionados con lo que les decía de falta de eficacia en lo que uno tiene que hacer como persona o como profesional, y también he visto mucha irritabilidad en las personas. O sea, el hecho de no poder manejar la situación y no tener otra forma de tener ayuda para esto ha generado en las personas, independientemente de la profesión, irritabilidad hacia sus colegas en el trabajo y también en casa. Doctora, usted ya nos comentaba un poco de las consecuencias que se han dado por el confinamiento, por lo que hemos vivido durante los últimos meses, pero quisiéramos saber cuál puede llegar a ser el principal temor de las personas al salir a sus trabajos y enfrentar la nueva normalidad. También puede ser con los niños en los colegios. ¿Qué podemos ver ahí? Digamos que obviamente está de entrada el miedo al contagio, que muchas personas todavía pues lo tienen, y está bien que todos estemos con las medidas que nos han pedido para cuidarnos. Pero adicional a eso está el hecho de que no hay certeza sobre si los niños están formados adecuadamente en una educación remota, por ejemplo. No hay certeza sobre cuánto tiempo realmente va a durar la situación, porque pues estamos viendo que en países como España pues empiezan a haber nuevos brotes y entonces empieza a hablar nuevamente de posibilidades de confinamiento o de cuarentenas pequeñas, o sea que eso está en el ambiente, o sea, la gente está con la incertidumbre de qué puede pasar. Entonces, básicamente, digamos, un poco es, ¿y cuándo voy a volver a ser como era antes? Todavía está esa sensación de cuándo va a volver a ser todo como estaba antes. Y la respuesta será
no va a volver a ser como era antes. Las cosas cambiaron. La educación, y nosotros que trabajamos en universidad sabemos que las cosas cambiaron, que nos hemos dado cuenta que hay clases que se pueden hacer en remoto y que a veces funcionan mejor en remoto por las distancias que en presencial, que se pueden optimizar las actividades y las estrategias de trabajo para que el trabajo sea igual de eficiente, pero más atractivo también. Entonces, todo eso, digamos, es lo que probablemente la gente siente. Es más incertidumbre, yo diría. Okay. Malena. Pero usted mencionaba, doctora, que pues es muy normal sentir, digamos, ese miedo de las personas, pero cuando ya, digamos, los adultos tienen que enfrentarse al salir a la calle, a enfrentar de nuevo esa nueva normalidad después de estar tanto tiempo encerrados, ¿cuáles pueden ser, digamos, esos miedos o cuáles pueden ser esos sentimientos que pueden llegar a tener las personas cuando vuelven a salir a la calle después de tanto tiempo de encierro? El principal es el que te decía de la ansiedad, ¿no? O sea, los síntomas de ansiedad son muy variables, o sea, la persona puede sentir, realmente puede hacer incluso si hay predisposición genética, ataques de pánico al salir y pensar que algo puede pasar, ¿no? El solo hecho de estar pensando, porque es un proceso de distorsión cognitiva, o sea, de estar pensando qué podrá ser lo más malo, hasta dónde podré llegar, ¿será que puedo tocar esto? ¿Qué es lo que me protege? ¿Será que qué tapabocas utilizo? Si yo toco o no toco, ya toqué, o sea, y también otra cosa que hemos visto en esta época es mucho comportamiento obsesivo, ¿no? O sea, ya de por sí algunas personas son obsesivas con la limpieza y con ciertas cosas, pero se ha aumentado durante esta época, o sea, las personas que de entrada tienen un trastorno o tienen un pequeño borderline ahí entre trastorno obsesivo compulsivo y una personalidad obsesiva, pues esto ha aumentado más, entonces se molestan porque el que llega a casa no se limpia los pies, porque no se cambia los zapatos, porque no se baña enseguida, ese tipo de cosas. Entonces un poco es en qué momento todo eso va a parar, porque además la gente está cansada, ¿no? O sea, aparte de que sienten angustia, están cansados. Claro, doctora, sabemos que entonces hay estrés, hay ansiedad, hay angustia. ¿Cómo manejar eso de cara a todo lo que se viene? Y no solo cómo manejarlo, sino cuáles serían algunas estrategias para que en el día a día no se sienta ansiedad por lo que viene en el futuro con respecto al COVID-19. Listo. Entonces, por un lado, es eso que yo les decía al principio de saber que la normalidad no va a volver a ser como estaba antes. Y uno siempre habla de esto cuando ocurre algún estresor en la vida de nosotros, ¿sí? Voy a poner ejemplos extremos, pero para poderlos un poquito normalizar con el asunto. Si yo tengo una relación afectiva, y no estoy hablando de un matrimonio necesariamente, sino estoy hablando de un noviazgo, ¿cierto? Y ese noviazgo termina, esa realidad de ese noviazgo cambió. O sea, yo ya cambié, mi vida es diferente a partir de ese momento. No va a ser igual que cuando tenía el novio, o igual, ¿cierto? Si fallece un ser querido, no va a ser igual que cuando el ser querido haya fallecido. Entonces, esto es algo parecido. Nos toca adaptarnos y cambiar. Y saber que probablemente pues ya esas reuniones gigantes durante algún tiempo no van a poder darse, que si yo quería saludar a alguien muy afectuosamente, muy típico de los colombianos y de los latinos, pues eso ya no va a hacer en esta época, que voy a tener que usar el tapabocas generalmente, y entonces, ¿cómo van a ser esos reencuentros familiares? Entonces uno dice, bueno, se espera que haya un nuevo pico justamente por eso, porque digamos, ya se levantaron ciertas restricciones, pero la gente quiere encontrarse en familia. Entonces, listo, no todos nos estamos cuidando, cada quien en su casa, pero no saben cada quien con quién se está cuidando, cómo se está cuidando. Entonces, al encontrarse la familia de los 5, ¿cierto? Por primera vez en mucho tiempo, pues tienen la tentación de quitarse el tapabocas, y lo van a hacer seguramente algunos, y no sabemos cuál de esos ha tenido contacto y no ha tenido síntomas. Y ahí es donde se van a presentar los nuevos contactos. Entonces, digamos que esa sensación de que eso está en el ambiente, de que de todas maneras la normalidad no va a volver a ser como antes, lo primero es decir, eso va a pasar, es decir, no vamos a ser igual que antes, vamos a tener que usar tapabocas, nos va a tocar adaptarnos, vamos a madurar de una manera distinta, los niños de esta generación son niños diferentes, que se formaron de manera distinta y que asimismo tenemos que manejarlo nosotros, pero no tiene que ser negativo, porque incluso a muchas pacientes o mamás que conozco me dicen, me di cuenta que mi hijo no estaba aprendiendo tal cosa,
me di cuenta que él no sabía tal cosa porque yo vi, ¿sí? Entonces esa sensación de que estuvieron cerca del niño mientras estaba tomando las clases remotas también es válida para mirarla, digamos, en este sentido. Ahora, ¿cómo protegernos? Era la pregunta que me decía Malena, o sea, ¿cómo protegernos de esa parte depresiva? Normalmente uno se va a poner triste cuando algo malo le pasa y se va a angustiar si algo no sabe cómo va a terminar. Eso es normal en todos nosotros como personas. Lo importante aquí es detectar cuando se convierte en un problema. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando yo estoy sufriendo de tal manera que eso está impidiendo que mi vida normal se desarrolle. Es decir, les decía hace un rato, por ejemplo, que me vuelvo irritable y que me estoy dando cuenta que estoy levantando la voz para hablar con mis hijos, o me estoy dando cuenta que mi tiempo en pareja se está deteriorando, o me estoy dando cuenta que realmente el agotamiento es tan grande que ni siquiera puedo dormir bien. Entonces empiezo a chequear cuáles de esos síntomas puedo yo estar teniendo, que como digo, en forma transitoria pueden ser normales, pero que si se repiten día a día, ya llevamos en este plan 8 meses, ¿cierto? Y durante los últimos 2 meses yo digo, me siento triste todos los días, no me dan ganas ya de hacer las cosas que hacía antes, no me dan ganas de hablar con mi marido, me da pereza cuidar las tareas de los niños, no me quiero arreglar, me pongo cualquier cosa para presentarme ahí en la clase que tengo o en la actividad que tengo de trabajo, me siento triste, me siento menos que el resto de personas, o me siento culpable por no estar poniéndole cuidado al niño, o incluso siento, ay, yo por qué mejor no me muero, porque puede pasar. Todos esos serían síntomas depresivos. Cansancio, que tú digas, pero yo de qué estoy cansado. Y a veces la gente se pregunta, pero uno de qué está cansado si está 12 horas pegado al computador, pues porque es que esto agota, la parte mental con los sistemas agota bastante, a veces más que el estarse moviendo y haciendo actividades cambiantes. Y en la parte ya de ansiedad, eso sería la parte depresiva, y la parte de ansiedad es que yo me dé cuenta que además de esa fatiga que les estoy contando, la persona pierde de alguna manera la capacidad de concentrarse en las actividades que está haciendo. O sea, que como que quiere hacer algo y pum, se le saltó. Yo tenía que haberle puesto cuidado a esto y no le puse cuidado. Esté irritable, le sienta dolor muscular o tensión muscular, ¿cierto? Que no pueda dormir, que al quedarse dormida siempre esté pensando que tiene algo pendiente, o sea, alteraciones en el patrón de sueño. Y que esté inquieta, o sea, que como que a pesar de que está trabajando en un solo sitio, o está moviendo las manos, o está moviendo las piernas. Y lo más complicado, que en la cabeza todo el tiempo esté pensando en un problema. Todo el tiempo esté preocupado. Y el hecho de estar así no le permite ver las otras cosas. O sea, tiene lo que nosotros llamamos pensamientos automáticos negativos. Entonces, esos serían las dos gamas de síntomas principales que podríamos tener en esta época, ansiosos y depresivos. Entonces, hasta ahí es la detección. ¿Qué hago? Pues verificar en qué momento esas dos cosas me están interfiriendo con mi funcionamiento. Mi esposo me está diciendo que estoy inaguantable, pues debo admitir que lo estoy, o sea, algo me está pasando, ¿sí? Los niños están también tristes, agobiados o me están diciendo algo, pues entonces hay que ponerle cuidado. Y llega el punto en el que yo tengo que decir, ¿será que yo necesito ayuda? Y ayuda no necesariamente estoy hablando de un psiquiatra, estoy hablando de un amigo, estoy hablando del marido, estoy hablando de algún médico familiar, el que sea. El caso es que si yo me doy cuenta que ya eso está pasando una raya de lo que para mí podría ser considerado como normal y estoy sufriendo, debo buscar ayuda. Y vuelvo, insisto, la ayuda no necesariamente es de un psiquiatra o de un psicólogo, en este punto. Doctora, ¿qué decirle precisamente a esas personas que tienen o que logran identificar esos síntomas que usted mencionaba hace un momento, pero pues no sé, por miedo, por desconocimiento, por pena incluso, no se atreven a reconocer que están sufriendo de algo de eso y no logran buscar ayuda incluso ayuda a tiempo, ¿no? Claro, es que acá hay un factor adicional muy complicado y es luchar contra el estigma de la etiqueta de tengo un síntoma emocional. Entonces la gente todavía tiene esta percepción de que yo tengo un síntoma emocional y voy a ser tratado como un enfermo mental, o como utilizan terminología que puede ser un poco irrespetuosa incluso, ¿no? Entonces tienen miedo de que las personas se den cuenta, los familiares o los empleadores o los hijos, de que hay una dificultad. Yo les decía al principio que muchos de esos síntomas, aunque agobien, pueden ser en principio normales, pueden ser adaptativos a la situación, no tienen que persistir en el tiempo.
De hecho, para tener un trastorno como tal, normalmente la persona tiene un antecedente biológico. Generalmente hay una posibilidad de herencia de esa sintomatología depresiva o ansiosa. Entonces, en ese caso, lo importante es, al principio, intentar hacer cosas propias en casa para defenderse de la sintomatología. Hacer ejercicio, separar las actividades que hay que hacer cronogramas de actividades, tratar de pasar tiempo efectivo con el marido, con los hijos, separar los tiempos de las comidas. O sea, digamos que eso es como lo inicial que uno diría, trate de manejarlo porque usted sabe que va a sentir alguna sintomatología emocional o va a tener alguna sintomatología emocional, ¿sí? Ya si no, y si ve que haciendo todo eso, dándole un tiempo, hablando con alguien, las cosas no mejoran, no pasa nada, no pasa nada. Ir a consulta con psicología, con psiquiatría o con un médico familiar inicialmente para que lo refiera de pronto y le dé al menos unas instrucciones generales iniciales. A veces se necesita hablar con alguien solamente. Pero si ya hay un problema que requiere un manejo adicional, y no estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de un proceso psicoterapéutico, de un acompañamiento, de unas sugerencias de manejo en casa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no pedir la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, buscar por la EPS, si son personas universitarias, pues buscar las líneas de ayuda por los lados de las universidades? Si es a nivel laboral también, en los trabajos están líneas disponibles para que los trabajadores puedan tener un tipo de apoyo. Entonces es quitarnos un poquito esa barrera del estigma que existe alrededor de la enfermedad mental y de los especialistas o expertos en temas de salud mental. Doctora, usted mencionaba hace un segundo sobre el tema de la automedicación para calmar la ansiedad o evitar la depresión. ¿Qué decirle a esas personas? ¿Qué pasa con las personas que de una u otra manera pues se automedican, ¿no? Hay personas que le dicen, quiera esto, tome esto, haga esto. ¿Qué tan contraproducente puede llegar a resultar esta automedicación? Listo, Juan Carlos, tal vez son dos cosas un poco distintas. Una es que yo tome medidas para protegerme de los síntomas depresivos o ansiosos que sé que estoy teniendo. Entonces yo digo, listo, entonces voy a dedicarle media hora, 3 veces a la semana a hacer ejercicio, voy a pintar, voy a, no sé, ¿sí? Buscar como actividades que me ayuden a salir, leer algo. Ya la automedicación, estamos hablando de medidas farmacológicas, aunque no sean necesariamente medicamentos formulados, ¿sí? Sino pueden ser gotas naturales o cosas de ese estilo. Yo diría que en esta época y en esta etapa más aún, lo ideal es evitar tomar cosas que uno no conozca. Hay muchos elementos que se pueden conseguir en farmacias y que son de venta libre y que por amistad se pueden decir, porque no se toma X cosa que eso lo va a ayudar a dormir, tómese tal cosa que eso le va a ayudar a estar más tranquilo, ¿sí? Entonces, esa automedicación tiene el peligro de que si se está incubando un trastorno de verdad, de ansiedad o un trastorno depresivo, nos va a tapar los síntomas y uno va a tener la sensación de que se está mejorando y realmente no es así. O que se tome un medicamento que por no saberlo usar, de pronto tenga algún efecto adverso que le pueda hacer daño. Entonces, en esos casos, mi recomendación es cuando hablamos de fármacos, no se automediquen, por favor, no se automediquen, porque eso puede causar más complicaciones posteriormente, incluso en la parte física, ¿sí? Es diferente si alguien dice, no, tómese la agüita de sidrón, o la agüita de lechuga, o la agüita de manzanilla, eso no pasa nada, ¿sí? Pero otra cosa ya es, vaya a la farmacia y cómprese este medicamento que se lo venden así nomás y que es muy bueno para la angustia o para la tristeza. Entonces, no. Perfecto, doctora. Hemos hablado de estas condiciones en adultos y de cómo enfrentarnos sobre el confinamiento y trabajar desde casa, etcétera, sino también salir a la nueva normalidad. Pero los niños, ¿cómo podemos cuidarlos? ¿Cómo podemos hacer que su salud mental esté óptima, que no se vean afectados por lo que está pasando, pero también que no se vean afectados por lo que sus padres están viviendo? Claro, entonces es importante de pronto tener dependiendo de la edad del niño, tener esas reuniones familiares en donde se comente la situación, ¿no? La ventaja con los niños es que son muy flexibles. Los niños son muy buenos y los niños se dejan llevar fácilmente de los papás. Entonces, si los papás se sientan y comentan cuál es la situación y comentan que van a tener que estar de vez en cuando entrando a ver qué es lo que están haciendo mientras están estudiando y que van a tener que tener un tiempo en el que el papá o la mamá está trabajando y que pues no se puede interrumpir, hay que hablarlo con ellos. Pero también no pasa nada
si el niño, estando en una presentación importante, aparece en la pantalla, no pasa nada, ¿sí? O sea, que también tranquilizarnos con eso y no tornarnos irritable con ellos, porque pues son niños, ellos necesitan sus espacios, también necesitan compartir tiempo con papá y mamá, entonces el papá y la mamá son los que tienen que ser juiciosos de ver que terminen a una hora adecuada para que se sienten a ver una película, a armar un rompecabezas, a hablar de las estrellas, de lo que sea, ¿sí? Como volver esta nueva normalidad y este momento como algo positivo para ellos, porque ellos están más acostumbrados hoy en día, los niños de nuestras generaciones, a estar muy solitos de papás, ¿sí? Los papás están trabajando prácticamente todo el día y ellos están cuidados por otras personas, las abuelitas o las niñeras o lo que sea, o el colegio, ¿sí? Ahora están más con papá y mamá. Entonces, ese debería ser como un aliciente para pensar que si yo trato de manejar mi salud mental, involucra también que como me vea mi hijo, él se va a sentir. Aunque de vez en cuando yo esté triste, irritable o angustiada, el niño se da cuenta, porque los niños son muy pilos y se dan cuenta. Puede ser que no digan nada, pero se dan cuenta. Entonces, saber eso y decirles, mira, esta mañana tú me viste que estaba molesta porque me pasó tal cosa, no tienen que explicar, pero estaba molesta por una cosa del trabajo, no tiene nada que ver contigo, estoy feliz de estar contigo, y hablarle al niño de esa manera que él pueda sentirse un poquito más cómodo. Como digo, ponerle muchas actividades también, es difícil. Hay muchos papás, y he sabido de papás que nunca estaban acostumbrados a que, como la mamá trabaja y el papá se queda en casa y está con todo en el día, incluyendo al cuidar a los 2 o 3 niños, pues entonces le ha tocado por primera vez en la vida ponerle series o ponerle juegos o lo que sea que nunca había hecho, ¿sí? Y se siente culpable y pues agobiado de tener que hacerlo. Pero pues habría que ver qué le van a poner a hacer al niño, ¿no? Tampoco pues la idea es ponerlos a ver series, ¿no? O cosas educativas, que les gusten, juegos y todo eso entre ellos. A ellos les hace falta mucho jugar también en equipo. Entonces tal vez las redes sociales en eso también puede ayudar, en que los niños de los colegios se unan no a trabajar sino a jugar. ¿Sí? Eso ayudaría un poquito a proteger la salud mental de los niños. Saber que están ahí. Okay. Y bueno, el tema de la sobreprotección. ¿Cómo manejar ese tema de la sobreprotección precisamente con los niños, ¿no? De cara a lo que se viene? Pues van a enfrentar situaciones distintas, llevan mucho tiempo encerrados, llevan mucho tiempo con los papás, llevan como otra vez en esa burbuja, y van a tener que volver tarde o temprano a salir. ¿Cómo enfrentar eso? Bueno, por un lado va a depender de la edad del niño, ¿no? Estamos hablando de niños chiquitos, pues es enseñarles lo que tienen que manejar y ser conscientes que afortunadamente, digamos que el problema es no tanto, digamos, de salud para ellos, porque ellos la mayoría de las veces van a ser asintomáticos y van a ser más portadores, digamos, de la enfermedad en caso de que se dé. Ponga usted un niño de kinder o de transición con su tapabocas en un colegio, así sea con 3 o 4 niños más, y que les diga que guarden la distancia de los 2 metros. A ver qué van a hacer con el tapabocas. Y empiezan a intercambiárselos entre ellos y que préstame el tuyo, yo me pongo el tuyo, y a quitárselo. Eso hay que tenerlo clarísimo, que va a ser muy complicado, ¿sí? Pero lo otro es que es como empezar otra vez el primer día del colegio. Es mostrarles como que vamos a volver otra vez al primer día del colegio, ¿sí? Y hacerlo ver como una aventura a estos niños que son más pequeños. Ya si son adolescentes el cuento es distinto, porque ellos están aburridos de estar en la casa. Están aburridos de no tener contacto social, o sea, son muy sociables, ¿sí? Y van a estar buscando ese contacto social. Entonces, a ellos sí toca más formarlos en casa, decirles, bueno, listo, pero tienes que cuidarte. O sea, tienes que usar el tapabocas, tienes que usar los 2 metros de distancia, tienes que ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo pensaría que es como darles los tips, eso se enseña en casa. En los colegios, probablemente cuando sea el momento, o en las universidades, pues se les estará también diciendo en todas partes lo que tienen que hacer. Pero es como un volver a empezar después de unas largas vacaciones. Yo vería ese asunto así y como una aventura, ¿no? Es la mejor forma de venderlo. Okay.
Doctora, las personas que por su profesión están más expuestas al contagio, como por ejemplo el personal médico, los periodistas, las personas que trabajan en medios de transporte, etcétera, ¿cómo pueden hacer para cuidar su salud mental y además la de sus familiares que pueden pensar que se pueden contagiar fácilmente si se ven con ellos y ellos ejercen una profesión que tiene alto riesgo de contagio? Bueno, pues por un lado, partir del hecho de que es una realidad que las personas que trabajamos en salud, pues sí tenemos más riesgo y tenemos que cuidar a las personas que viven con nosotros, ¿sí? Para uno es molesto, o sea, para mí es molesto todo el protocolo que me toca hacer para llegar a mi casa y saber que tengo que tomar todas las medidas para que mi esposo no tenga una exposición. Yo me he cuidado en mi trabajo para que no ocurra, pero no sabe uno en qué momento pudiera, a pesar de todas las medidas que use de protección, tener un contacto. Entonces, en ese orden de ideas, aunque a mí me moleste, pues tengo que tener todas las medidas para poder cuidarlo a él. Entonces, cambiarme los zapatos al llegar, cambiarme 2 o 3 veces de ropa que en la clínica, que en la casa, la llegada a la casa, el dejar todas las cosas en una cajita y luego sí entrar y el baño, ese tipo de cosas, como pasa con los médicos, como nos pasa a nosotros, pasa con las otras profesiones que tengan ese riesgo, y estoy hablando de periodistas que tengan que estar involucrados en sitios donde hay muchas personas, por ejemplo, o como ustedes decían, las personas que manejan mucho público, como el transporte masivo, ¿cierto? O en los centros comerciales, pues esas mismas medidas que tomamos nosotros, pues hay que tomarlas todos y verlo como algo cotidiano. Si bien no es normal, es algo que se nos convierte en una rutina nueva que tenemos que tener para cuidarnos. Pensar no solamente en nosotros, sino pensar en el otro. Por eso es que yo me cuido. Yo no me cuido porque me da a mí, en últimas, una enfermedad, ¿sí? Cuido a los demás, porque sé que de pronto a mí no me pase nada, pero qué tal a mis papás, a mis amigos, a mis colegas, ¿sí? A los estudiantes. Entonces, partamos del hecho de pensar en que yo me cuido no por mí, sino también por los demás, principalmente por los demás. Y eso ayuda bastante. Doctora, otro tema muy importante es el tema de los adultos mayores en casa. ¿Cómo manejar precisamente ese sentimiento de angustia que le puede generar a las personas que conviven con ellos de que vuelvan a salir o de que uno mismo los pueda llegar a contagiar? ¿Cómo manejar este tema? Bueno, yo creo que esto también se va a ir dando poco a poco, en la medida en que, digamos, los riesgos vayan bajando. Las medidas de protección no se deben descuidar, siempre hay que cuidarlas, igual que hablaba con los niños, que aunque no estén en mayor riesgo comparado con los adultos mayores, pues también están en riesgo. Entonces yo tendría que tener la forma de saber que tampoco puedo aislar a los abuelos. Ellos ya se han quejado y han dicho es que nosotros también tenemos derecho, y tienen derecho. Tienen derecho a ser abrazados, tienen derecho a sentir un cariño, a saber que en cualquier momento, no sabemos, pacientes, personas que tienen 80, 90 años, no sabemos, ni siquiera es por COVID, es por otra condición, ¿sí? Ese aislamiento, pues ellos también nos pone a pensar que ya en ese momento de la vida puede pasar cualquier cosa, y ahí qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que impartirles mucho cariño, utilizar todas las redes sociales en el sentido de plataformas más bien, para que se puedan encontrar con la familia, quienes viven en casa con ellos, tener estrategias para tener contacto, y el contacto a veces del codo o de la espalda o del saludo con la espalda con cariñito, ese tipo de cosas pueden pasar una vez tomadas las medidas de seguridad, como digo, para poder que ellos no se sientan aislados, porque lo más triste es que nuestros abuelitos, que además pueden tener alguna alteración cognitiva, pueden estar tristes, de por sí por la misma enfermedad, ni siquiera por la situación, o enfermedad no, por la edad, o porque tengan de pronto algún tipo de demencia o lo que sea, se puede reducir la parte emocional en ellos. Entonces tendríamos que fortalecerla con cosas, con detalles, con ellos, hablando más con ellos. Probablemente no podamos estar tan cerquita, pero podemos estar hablando y teniendo detalles con ellos para que se sientan allí, queridos. Doctora, una pregunta sobre el tema de precisamente cuántas personas del duelo, cuántas personas no han tenido que enfrentar
durante estos meses la pérdida de amigos, de familiares, y no han podido estar presentes precisamente en sus exequias o algo por el estilo. ¿Y qué tanto o cómo se puede llegar a manejar este tema del duelo en las personas? Bueno, normalmente las personas más cercanas, los más cercanos, pueden estar en el momento, digamos, no cerca al paciente antes de fallecer, sino después cuando se hacen las exequias, un grupo pequeño de personas pueden acompañar, digamos, en la funeraria y bueno. Pero también sirve hacer el ritual del entierro y del espacio en la funeraria, pues, de la velación. Es un ritual de despedida que hace falta para manejar el duelo, es parte del duelo, ¿sí? Entonces ese ritual de despedida, una sugerencia es hacerlo en familia, ¿sí? Hacerlo en familia, así sea usando plataformas con la foto de la persona que falleció y ese tipo de situación social que se da normalmente durante ese proceso, pues, de velación que se hace al morir la persona, ¿sí? Teniendo en cuenta que, insisto, es una situación anormal que habitualmente es más social que cualquier otra cosa, pero que es parte del cierre para poder hacer un duelo adecuado. Entonces sí me parece que es importante que se hable, que se toque y que es normal esperar o es esperable que las personas que pasen por estas situaciones cuando no pueden despedirse, pues queden allí como muy golpeados por no haberse podido despedir, ¿sí? Así es, así es. Bueno, doctora, ahora pasemos entonces, si le parece, a las preguntas de los asistentes. Ellos Perfecto. han hecho varias preguntas, por supuesto, pero entonces se las vamos a ir formulando una por una para que usted pueda responderles. Uno de ellos dice, ¿qué guía podemos seguir para evitar un comportamiento obsesivo-compulsivo? Entonces, en principio, un obsesivo compulsivo ya nos está hablando de que haya un trastorno, ¿no? Entonces, lo más seguro es que hay una conducta obsesiva, o un pensamiento obsesivo de que no me he lavado bien las manos y que de pronto me voy a contaminar, entonces me las lavo varias veces en el día, ¿cierto? Entonces, lo importante es tratar de ser en eso más racional y como mirar qué es la realidad. O sea, si yo he estado todo el día en la casa, no me he movido a ningún lado, nadie ha entrado ni ha salido, ¿cierto? Yo me lavaré las manos normalmente como en la lavaría estando en mi casa sola. Pero el hecho de que esté el COVID por ahí no es que esté en el aire, no, tendría que yo tener un contacto, o sea que no habría necesidad de que yo cada media hora me estuviera lavando las manos o limpiando el piso. O sea, lo digo por pacientes que he tenido. Entonces, que ese tipo de situaciones las hacen de manera, digamos, un poco extrema. Entonces, ¿qué haría para evitarlo? O sea, pensar en lo que nos están diciendo para cuidarnos sin excedernos, ¿sí? Porque, y bueno, obviamente a las personas que trabajan más en contacto con los pacientes contaminados con COVID o que tengan la enfermedad, perdón, pues ellos tienen que estar haciendo lavado frecuente de manos y hay escoriaciones por el uso del jabón, ¿sí? Pero pues ahí no se puede hacer nada, pues porque son las personas más en contacto y tienen que hacerlo de esa manera. Los que estén pasando de habitación en habitación o cuando hay procedimientos quirúrgicos o en los servicios de urgencias, ese tipo de situaciones es diferente y pues ahí no hay nada que hacer. Pero cuando no se tiene que ver directamente con pacientes que sean susceptibles de tener COVID, pues no habría necesidad de estar, si está solo, sin contacto, todo el tiempo, cuidando, limpiando y todo esto sin contactos, que es lo que a veces uno está viendo, ¿no? Es que qué tal que esté en el aire. No sé si de pronto ahí respondo a la pregunta de la persona que estaba con la inquietud, pero básicamente es mirar hasta dónde es lo razonable de cuidarme. O sea, si he tenido un contacto, si he llegado de la calle, pues tengo que lavarme las manos, tengo que limpiar las cosas, tengo que cambiarme probablemente ropa. Si he estado en un sitio donde hay servicio de salud, pues tendré que bañarme, ¿sí? Sí, perfecto, doctora. Bueno, otra de las preguntas de los asistentes es si se puede usar para el manejo de este tipo de situaciones de estrés o de ansiedad, pues por ejemplo, plantas o gotas de valeriana o aceites esenciales, etcétera. Si eso se puede usar o tiene alguna contraindicación. No, no habría ninguna contraindicación, o sea, las aguas aromáticas que llamo yo,
que es la mezcla de lechuga, limonaria, cidrón, manzanilla, ese tipo de cosas, son productos naturales que en general no están contraindicados en ningún caso, ¿sí? Gotas como gotas de valeriana, rescate, que son gotas naturistas, en general tampoco tienen ningún componente con el que uno pueda llegar a tener dificultades, esencias florales, tampoco, ¿sí? A lo que yo me refiero de no usar son medicamentos, ¿no? Que a veces, aunque son de venta libre en las farmacias y tienen nombres comerciales muy atractivos para la ansiedad o para la depresión, pues sí pueden ser contraproducentes porque son sustancias tratadas, son medicamentos, de todas maneras. Tienes apagado el micrófono, creo. No te escucho, Malena. Perfecto, muchas gracias. Le están preguntando también que si se tiene una comorbilidad y la salud ha decaído en esta pandemia y ya hay síntomas de salud mental como ansiedad o depresión, ¿cuál es la mejor forma de manejarlo? Una comorbilidad como qué, como hipertensión arterial, diabetes, ¿se refiere a una condición médica general o una enfermedad mental? No, a una condición médica en general física, no de salud mental, pero que también podría estar conviviendo con algún síntoma de una condición de salud mental. De acuerdo, entonces hay dos formas en las cuales yo puedo tener síntomas emocionales. Una, porque yo, por tener la enfermedad que sea, digamos un lupus, un hipotiroidismo, o ser hipertensa o lo que sea, sabiendo que tengo la comorbilidad, me pongo triste por tener la enfermedad, por saber que soy un grupo de riesgo. El solo hecho de saberlo me pone triste, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que tengo que hacer es adaptarme a que tengo esa condición, que tengo que cuidar la condición, que tengo que evitar el contacto porque estoy en mayor riesgo que los demás y ya está. Hay otras enfermedades que no son de las que acabo de nombrar, pero por ejemplo el hipotiroidismo sí, o de pronto el lupus, que dentro de las características de la misma enfermedad fisiopatológicamente, cuando no está bien controlada, puede causar síntomas de ansiedad o de depresión. Y en ese orden de ideas sí es mejor consultarlo con el médico tratante para ver si hay que hacer un chequeo hormonal en el caso de la tiroides o hay que hacer un chequeo para mirar si existe alguna condición en ese momento, digamos, de desestabilización del lupus o del manejo que me estén dando para el lupus o para la artritis que pueda estarme causando síntomas emocionales en ese momento. Entonces, son dos cosas. Una es que la misma enfermedad me cause los síntomas y otra que yo me ponga triste por tener la enfermedad, tenga síntomas depresivos por tener la enfermedad o la comorbilidad de la que tú me estás hablando. Entonces, y en los dos casos, en principio se manejarían igual. O sea, trataría yo de tener como una estrategia que me ayudara a mí a sobrellevar, digamos, la condición. Perdón. Sí, doctora. Pero la idea sería, la idea sería que nosotros pudiéramos identificar que se relaciona con que yo estoy triste por la enfermedad o que la enfermedad me lo está causando y pedir un control si lo necesito con mi médico general o de cabecera. Perfecto. Otra persona nos dice que tiene todos los síntomas de los que usted habló cuando se estaba refiriendo a ansiedad y a depresión. ¿Qué puede hacer para mejorar esta situación? Porque cree que tiene ansiedad y depresión, que se desconcentra, se irrita y además le duele mucho la espalda a nivel muscular. Listo, entonces ahí probablemente lo que más está jugándose es sintomatología de ansiedad. La ansiedad es un síntoma que nosotros los seres humanos tenemos de forma normal porque nos ayuda para defendernos de situaciones de crisis o, por ejemplo, a mí me sirve la ansiedad, o cualquiera nos sirve la ansiedad, para que si yo voy a pasar por un lugar oscuro me defienda. Mi organismo todo se pone en alerta para defenderme del peligro, ¿sí? La ansiedad patológica es cuando permanece en el tiempo esa alerta del cuerpo, ese alertamiento, sin que haya un factor desencadenante necesariamente. Es más cognitivo, o sea, es más lo estoy pensando, qué tal, qué va a pasar, qué no sé qué. Entonces esa distorsión cognitiva me causa esos síntomas que pues se pueden estar relacionando justamente con la pandemia. Entonces, y esos síntomas son los que acabo de decir. Entonces, cuando eso se está presentando en principio sin un antecedente familiar, si nunca han habido síntomas previos solamente ahorita, ¿sí? O de pronto de vez en cuando ante un estresor similar como que se fue un hijo a vivir fuera del país o antes de presentar un examen o algo así, puede ser que la persona por sí, por su forma de ser, sea ansiosa, se preocupe más de la cuenta por las cosas. Entonces, esos síntomas de ansiedad
se manejan en principio solamente con medidas de conservadoras, como hacer ejercicio físico, técnicas de relajación. Ahora al final yo les voy a dar unos tips generales para manejar algunas de las dos. Tengo unos slides ahí que les puedo pasar ahí como generales, pero básicamente es técnicas de relajación, comer bien, tener horarios de trabajo, tratar de dormir lo mejor posible, tratar de buscar una higiene de sueño que permita que duerma entre 6 y 8 horas al día, ¿cierto? Buscar actividades que le puedan distraer la mente, la lectura, el hacer rompecabezas, sopas de letras, cosas que le distraigan un momentico la preocupación que tiene, porque esto de la ansiedad tiene que ver con un problema cognitivo, básicamente. O sea, la persona misma se preocupa como consecuencia o siente angustia como consecuencia de lo que está pensando. Entonces, el truco aquí es distraer el pensamiento negativo, automático negativo. Doctora, preguntan en redes sociales también el tema de las pantallas, de la desconexión. Para precisamente a lo que viene, ¿cuándo es bueno empezar como a regular esa desconexión de los equipos, del computador, del celular, de las noticias, etcétera, etcétera? Bueno, pues para los adultos la idea es que ninguno de nosotros estemos expuestos a las noticias tanto tiempo en el día. O sea, uno necesita mantenerse informado. Entonces, con ver un noticiero o escuchar un noticiero o leer las noticias una vez al día está bien. Ya lo mirará cada quien por la mañana, por la tarde y por la noche. Estoy hablando de adultos en términos de medios de comunicación. Las pantallas hay que ponerle límites de todas maneras desde ahora con los jóvenes, ¿no? Porque ellos ya vienen acostumbrados incluso desde antes de la pandemia al uso de las pantallas. Nuestra generación los ha educado de esa manera. Entonces les pasan el celular o la tablet o en el computador para que ellos estén allí trabajando, incluso cosas del colegio, de la universidad. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es regulación, con mucho cariño regulación, o sea, poner las normas de casa y cumplir las normas de casa también los papás, porque si yo no soy el que da ejemplo, pues yo como le exijo a mi hijo que cumpla. Entonces, y eso es organización. Nosotros los adultos lo podemos hacer con organización, o sea, voy a trabajar de tal hora a tal hora y tengo que hacer que sea eficiente ese tiempo. Si no alcanzo, probablemente, aunque es posible que haya más trabajo, también es posible que yo no esté siendo eficiente en el tiempo que empleo. Y podría tener tiempo disponible para los hijos y en ese momento apagar todo y dedicarme a los hijos. ¿Sí? Y entonces poner las normas, no hay que esperar a que vuelva la nueva normalidad, que ya la estamos viviendo. O sea, ya desde ahorita tenemos que regular el uso de pantallas y de celulares como antes. O sea, en este momento, en ese sentido, creo que no tendríamos que tener una concesión especial o particular, salvo por lo que tiene que ver con educación remota. Tenemos, doctora, varias preguntas, no solo acá en Teams, en el chat del evento en vivo, sino también en Facebook, por donde estamos haciendo nuestra transmisión, y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a usar el hashtag que les formulamos al inicio de este conversatorio. Nos preguntan entonces en Facebook, ¿cómo saber cuándo se debe buscar ayuda médica ante una situación de ansiedad o de depresión de un miembro de la familia provocada por el aislamiento? Entonces, en ese momento es lo que yo les decía al principio, cuando uno note que esa persona en su funcionamiento está funcionando menos de lo usual, ¿sí? Está aislada y se le nota sufriendo. Deja de comer, deja de dormir, la concentración ha bajado, la irritabilidad está que no se puede controlar. En ese punto es bueno hablar con la persona, no sé de qué edad será la persona, pero con el niño, pues si es el niño es contarle, mira, vamos a buscar ayuda, ¿sí? Y si es un adulto y es el esposo o es el hermano o el que sea, pues hay que decirle, mira, yo creo que tienes esto, esto y esto, de lo que estamos hablando, o sea, estás más irritable, no estás durmiendo bien, se te ve triste, no estás contento con lo que estás haciendo, ¿qué te pasa? En primer lugar es hablar, para que la persona hablando probablemente mucho de lo que tiene va a llorar, va a decir, va a patalear, va a decir las cosas que le molestan, va a estar irritable de pronto cuando lo esté diciendo, y después de eso evaluar si se necesita hablar con una persona experta, ¿sí? Y como digo, puede ser un médico familiar, puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, ¿sí?
insisto nuevamente en lo de no etiquetar la psiquiatría como una especialidad médica diseñada para pacientes o personas que tienen enfermedades mentales graves. Solamente. Nosotros tratamos a esos pacientes, evidentemente, que tienen enfermedades mentales graves como esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, eso está allí, pero también es cierto que en unidades generales nosotros manejamos muchos pacientes cuyos problemas son de los que estamos hablando. Trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, problemas de sueño, problemas de aprendizaje. Entonces, no tenerle miedo a la consulta con el psiquiatra ni con el psicólogo. Listo, doctora. También nos están preguntando cómo se puede identificar un ataque de pánico. Ok. Entonces, un ataque de pánico es un síntoma, no es una enfermedad. Y eso me parece que es importante porque cualquier persona lo puede tener sin condición física o condición, médica general o condición psiquiátrica. Entonces, ¿qué le pasa a la persona cuando tiene un ataque de pánico? Que es una situación súbita en la cual la persona con un desencadenante o sin él, durante un lapso de 10 minutos, máximo media hora, generalmente, que es circunscrito en el tiempo, la persona siente que algo malo le va a pasar. Siente que puede morir o incluso puede llegar a pensar que se va a volver loco en ese momento, porque racionalmente no le encuentra explicación. Empieza a respirar más rápido de lo normal, siente que se ahoga, puede tener palpitaciones o lo que llamamos nosotros sensación de taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, suda en ese momento mucho, tiene diaforesis que llamamos en términos técnicos, y la persona puede llegar a percibir el ambiente como raro, ¿no? Como que las manos son diferentes o el ambiente está distinto. En ese espacio de tiempo chiquitico, puede pasar que la persona se despierte por eso o puede tener esos espacios esos ataques durante el día. Es un solo ataque. Si es así, en ese momento se maneja tratando de controlar la respiración y hay una técnica que seguramente muchos lo habrán visto en televisión de la bolsa de papel. Funciona. Entonces, si es un ataque de pánico como el que yo estoy describiendo, sin trastorno mental, sin enfermedad, condición médica general, que es muy común, porque es como si dijéramos tiene fiebre, pero la fiebre ¿por qué es? Y pasó, ¿cierto? Entonces, al respirar dentro de la bolsa, se regula un poco la respiración y la persona empieza a mejorar el ritmo y a mejorar el ataque de pánico. Un ataque aislado no significa nada. Si se presentan varios ataques y la persona está cambiando su comportamiento y pensando cada rato que le va a volver a dar y empezando a tener comportamientos para evitar que le dé el nuevo ataque, probablemente sí nos toque consultar, porque ahí se puede convertir en un trastorno. O sea, si tiene ataques repetidos que le impiden hacer cosas en su vida cotidiana, eso sí habría que revisarlo. Sí, ok. Tenemos varias preguntas realmente. Una de ellas, ya para decirle las últimas preguntas, es una persona que nos habla sobre problemas del sueño. Hay unas a las que les cuesta dormirse, otras a las que les cuesta levantarse, unas que están durmiendo menos horas de lo habitual, otras que tienen que dormir muchísimas más horas o no quieren despertarse. Y esa persona nos dice que le cuesta mucho dormirse y que si lo logra, duerme muy poco, pero además que empieza a soñar que está haciendo sus rutinas diarias como trabajar especialmente. Que si hay alguna rutina o hábitos que podamos implementar para mejorar esto, los hábitos del sueño y a qué corresponden. Bueno, entonces en principio, cuando la persona se demora en quedarse dormida, obedece a que se queda pensando en lo que tiene pendiente para el día siguiente. Es por preocupación las que no se puede quedar dormida. Su mente permanece así y por eso no se puede quedar dormido rápido. O se duerme y se despierta varias veces en la noche con la misma, pensando en lo que tiene pendiente. Entonces, en ese caso particular, que obedece más que todo a preocupaciones, a síntomas de ansiedad, lo ideal es tener un cronograma de actividades organizado para el día siguiente muy temprano. Es decir, que usted haga el cronograma tipo 5 de la tarde y que tenga listo lo que va a hacer el día de mañana. Entonces, si ya mañana es viernes, entonces usted dice, me voy a levantar a las 7 de la mañana, de 7 a 8 tal cosa, de 9 a 10 tal cosa. Y entonces cuando yo ya me voy a acostar, a la hora que me acueste, 8, 9, 10, 11 de la noche que me acuesto tranquila porque ya he chequeado lo que tengo que hacer el día siguiente. Lo más grave en los dos casos en que la persona no se pueda quedar dormida rápido o que no se quiera despertar es por pensar cómo va a empezar el día.
Entonces, si lo tiene organizado desde el día anterior y a las 5 de la tarde lo ha chequeado, es más factible que hacia las horas de la noche, que sea el momento de dormir, duerma más tranquila, ¿sí? Que no vaya a hacer el cronograma cuando se está quedando dormida, eso es lo peor que se puede hacer. No, que es que ya se me olvidó, entonces mientras me quedo dormida voy a cuadrar lo que hago mañana. No, porque siempre a esa hora se le va a olvidar algo para cuadrar a esa hora, a las 9, 8 de la noche, y se va a quedar pensando, así sea inconscientemente, en lo que le quedó faltando. Y si no lo terminó, se despertó a medianoche pensando en la rutina del otro día, que es lo que, lo que nos cuenta la oyente, que le puede estar pasando. Tienes apagado el micrófono. Vamos con una última pregunta para dar espacio entonces para que pueda mencionar hablar un poco de la beca. Nos preguntan por redes sociales, ¿qué consejos prácticos puede brindarnos para compatibilizar los diferentes roles, trabajo, escuela, asuntos del hogar, que hoy deben ejercerse en casa sin que el estrés afecte la salud mental? Bueno, entonces, si tú me permites, y como es la última pregunta que vamos a responder, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar unos tips muy rápidos que incluyen mucho de lo que hemos hablado. Entonces, no sé si la están viendo ahí. ¿Ya la están viendo? No, todavía no. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Tenemos una sensación de pérdida de control y de pérdida de libertad en todos los aspectos. Y eso es lo que nos está generando la ansiedad y la tristeza en algunos casos. Más ansiedad que tristeza, realmente. Estamos todos en casa. Es lo que es parte de la pregunta última que tú hacías. Entonces, ahí nos toca ponernos de acuerdo, sentarnos y decir, bueno, nos repartimos los espacios de la casa. Por favor, tú que hablas duro, pues habla un poquito más pasito para que cuando yo esté en mi reunión no suene lo que tú estás diciendo, ¿sí? Por favor, si es con los niños, si tienes algún problema, vienes y me avisas, me haces una seña y yo hago algo aquí y me separo para que no hayan esos conflictos de por qué no me dijo, pero estoy en reunión, ese tipo de cosas que generan, digamos, conflictos con los otros miembros de la casa. La dificultad grande, como ya lo decían en la pregunta, es cómo compatibilizo yo las actividades de la casa con el trabajo. Y entonces ahí hay que pensar quiénes estamos en casa, cuántas personas estamos en la casa y qué necesidades tiene cada uno. Y nos repartimos. Entonces, si somos 2 o 3 personas adultas y 2 niños, lo que sea, pues nos repartimos actividades en casa. Y las dejamos clarísimas en el cronograma que yo les contaba al principio. Entonces, dejamos organizado y sabemos que en el momento en que algo pasó con el niño, ya uno sabe que a tal hora el que responde es tal. Que hoy el que se encarga de mirar cómo arregla lo del almuerzo es el esposo, o es la esposa, o es la abuelita, o quien esté, no sé, en un momento dado si estamos todos allí. Que si pasó ya una emergencia, pues también no pasa nada y durante la clase o la presentación que tengamos en el trabajo de lo que sea, pues se dice, mira, qué pena, en este momento tengo una dificultad, ya me alejo un momentico y vuelvo. O sea, tampoco ser tan inflexibles que no podamos hacer ese tipo de actividades. Lo que les decía del bombardeo de medios de comunicación, tratar de evitarlo, o sea, no necesitamos demasiada información, una vez al día que nos informemos está bien. Y es importante que a pesar de que estemos en casa y que estemos todos y que estemos encerrados la mayor parte del tiempo, hagamos ejercicio y tengamos algo de actividad, actividad al aire libre. Ya les hablaba de estos síntomas de ansiedad, el que preguntaba, la persona que preguntaba con los ataques de pánico, fíjense que era el nudo en la garganta, la alteración de la concentración, la opresión en el pecho, el dolor en la cabeza, temblor, la sudoración, perdón, que es la diaforesis. Les contaba un poco de los síntomas depresivos que ahí están, perdón, la tristeza, la falta de gusto, la falta de concentración, la fatiga, y que cualquiera de esos, dependiendo de las características, nos puede configurar un trastorno depresivo mayor y para eso necesitamos antecedentes biológicos o trastornos adaptativos que simplemente son por lo que está ocurriendo y una vez pase todo esto va a ceder. Nos toca establecer prioridades. Lo que les decía, en este momento que yo estoy aquí, mi prioridad es la reunión y yo ya organicé mis cosas y aquí en este ratico la idea es que salvo algo urgente nadie me interrumpe. Establecer el cronograma para que cuando nos durmamos al día siguiente sepamos a qué hora vamos a empezar y qué vamos a hacer. Todo, todo. Usamos agendas
para estar chequeando frecuentemente que las cosas que estamos haciendo las estamos terminando y no quedemos en la noche con la sensación de que hicimos todo incompleto. Porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero con frecuencia me pasa a mí, que termino el día, que es muy largo además, porque ahora en plataforma esto es muy largo, y queda uno con la sensación de que algo faltó. Entonces la idea es mejor tener todo lo que había que hacer para poderle dar check y seguir. Lo otro es la expresión emocional, es decir, si yo me siento triste, si estoy angustiada, si estoy molesta por algo, debo decirlo, porque o si no pasa como la bomba, un globo, lo inflo hasta que explota, y cuando explota generalmente lo hace mal, y en ese momento se presentan las dificultades. Tener claridad de cuál es la dificultad real, que muchas veces no lo sabemos. Plantear esas rutinas complementarias como la lectura, la pintura, el hacer un crucigrama, el hacer, sopas de letras o utilizar rompecabezas. Ser flexible en lo posible, mantener hidratado, tomar mucha agüita todo el tiempo, porque estamos hablando mucho. Ejercicio, técnicas de relajación, la lectura, estar en un equilibrio entre estar solo y con la vida social. Y vida social estoy hablando de plataformas o física, con la familia. También yo necesito tener tiempo sola para pensar mis cosas, entonces es bueno buscar ese espacio para cada uno. Y también tratar de tener higiene de sueño, lo que les decía, hacer todo el ritual para dormir, acostarse uno tranquilo, sabiendo lo que va a hacer al día siguiente y portarse como, esta es una estrategia que nos va a servir a todos, y es, si nosotros nos pegamos a una sola cosa y la única cosa a la que nos pegamos es el trabajo o es el esposo o la esposa o son los niños, como si fuéramos una garrapata, pues en el momento en que algún problema ocurra con esa única cosa a la que yo estoy pegada, pues se me cae el mundo. Entonces lo ideal es que nosotros tengamos la posibilidad de agarrarnos de varias cosas cuando algo ocurra. Entonces tengo como un pulpo, una plática con la familia cercana, la familia lejana, tengo amistades cercanas, lejanas, tengo el trabajo, pero tengo además mi profesión, que no necesariamente son lo mismo, tengo el estudio, si es que estoy estudiando, tengo el deporte, mi vida espiritual, todo allí metido, y es la parte económica, todo, de manera tal que es muy difícil que si yo tengo tantas paticas, al tiempo se caigan todas las paticas. Entonces, de alguna manera, tenerlas suficientes para que si falla algo, fallece un ser querido, tengo un problema económico, tengo un problema en el trabajo, las otras patas me sostengan. Esa es como una cosa muy importante. Búsquense técnicas de relajación. Hay técnicas largas o técnicas cortas. Ahorita no nos da el tiempo para decírselos, pero yo se los puedo compartir de pronto después para que se los envíen por los medios de algunas estrategias para relajarse. El truco es contractura muscular primero y relajación, y eso ayuda bastante. También ayudan otras técnicas de control de pensamiento, como puede ser cerrar los ojos y escuchar los sonidos y describirlos. Cuando uno está muy estresado o angustiado, cerrar los ojos y escuchar todos los sonidos y describirlos mentalmente, con mucha concentración, y eso ayuda a sacar el pensamiento negativo. Lo mismo las sensaciones corporales, ¿no? ¿Cómo no las sensaciones corporales? Simplemente también cerrar los ojos y saber dónde estamos, o sea, sentir dónde estamos, el calor, el frío, si estoy sentada, si estoy parada, cómo tengo colocadas las manos, ese tipo de cosas. Y lo visual es ver, como en el caso de la foto, todo lo que está en la foto. Entonces mirar el color del verde, cuántos árboles hay, si puedo contar las hojas mejor, si puedo describir cada color de la mariposa mejor, si puedo decir de qué color es la imagen que tengo allí, cuántas flores, bueno, todo eso ayuda a distraer el pensamiento. Y si lo que tengo es, ojalá fuera una playa cercana, pues también describir todo lo que veo, y si tengo ventanas, cuántas ventanas, de qué color, cuántos pisos es el edificio, cuántas personas hay allí, cómo es el vestido de las personas. Todo eso nos ayudaría, digamos, a controlar un poco los síntomas de ansiedad, que creo que responde la última pregunta que Juan Carlos me hacía. Tengo la última pregunta, doctora. No sé si tengamos tiempo. Sí, no pasa nada. Alguien en redes escribe: desde el año pasado he sufrido ansiedad, pero actualmente he trabajado en casa y esto me frustra más y me produce episodios de ansiedad y de querer hacer muchas más cosas y no lograrlas hacer. Trato de no pensar en el futuro, pero esto al final
estos pensamientos siguen y la ansiedad tengo que bajarla con medicación. ¿Con medicación formulada o con automedicación? Porque ahí sí es diferente. Si es una medicación formulada porque ya tiene un trastorno de ansiedad descrito por un psiquiatra, pues seguramente él mismo le habrá dicho las indicaciones para tomar la medicación con horario y en qué momento y todo eso. Si es que la persona no ha sido diagnosticada y no ha sido manejada por psiquiatría y lo que hace es automedicarse con drogas naturales o medicamentos naturales, perdón, pues en ese caso hay que hacer todo lo que les comentaba hace un rato, o sea, el ejercicio físico, las otras actividades, distraer la mente en el momento en que está angustiado, o sea, el ocupar la concentración en algo que saque el pensamiento es muy bueno. Yo no puedo no pensar, ni puedo darle la orden a mi pensamiento de póngase en blanco, eso no se puede hacer. Uno cree que sí, pero eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer es ocupar la concentración en algo que implique esfuerzo, y eso sí saca el pensamiento negativo, la preocupación que se tiene, ¿sí? Entonces, en este caso mi sugerencia sería, si es que la persona tiene un diagnóstico ya y ha estado en manejo y tiene una medicación formulada, pues a seguir las indicaciones respecto a la medicación, y si no es así, utilizar parte de lo que yo les estoy diciendo de técnicas de control de pensamiento, y si ve que no funciona, yo sí daría la indicación de consultar, de pedir ayuda a ver qué otras estrategias se pueden aportar. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Pues muy interesante el tema. Creo que hay más preguntas, pero pues por tema de tiempo no podemos hacerlas. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a quienes formularon sus preguntas. Malena, muchas gracias. Y doctora, un placer, y ojalá podamos volver a conversar sobre este y otros temas de suma importancia. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, Malena, y todos los que nos están escuchando. Ojalá haya sido de utilidad la información que les envié. Perfecto, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.